Muy bien, 7:33 en la mañana, seguimos. Les recuerdo que hoy es el último día de campaña electoral. Hasta hoy podemos tener acceso a entrevistas con los candidatos para conocer sus propuestas. Los candidatos, a su vez, hasta hoy a las 23:59 podrán ejercer actividades proselitistas y luego a partir de las 0 horas del viernes se comenzará a aplicar el denominado silencio electoral. Hoy también comienza formalmente el proceso con la votación de los privados de la libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada, es decir, no han perdido sus derechos políticos y derechos de participación. Mañana será el voto en casa a partir de las 12 horas. Además, comenzará a regir la denominada ley seca, la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas que se aplica para cada proceso electoral. Más adelante, Otto Sonnenholzner. Antes, Pierina Correa Delgado está conectada con nosotros de modo telemático. Ella encabeza la lista de asambleístas nacionales por Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Pierina? Bienvenida. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Hola Belkis, hola Fabricio, ¿cómo están? Muy buenos días y un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Adelante. Gracias. Primero le quiero preguntar un tema de coyuntura y es la decisión del Consejo Electoral de desechar la objeción que presentó Revolución Ciudadana sobre la inscripción de la precandidatura presidencial de Cristian Zurita. El Consejo Electoral determinó que el nombre de Cristian Zurita como adherente de otra organización política del movimiento Reto, que fue materia de la objeción de Revolución Ciudadana, fue colocado ahí de forma fraudulenta y procedió a la anulación de ese registro y a calificar la candidatura. ¿Cómo reacciona usted frente a esta decisión del CNE, Pierina? Bueno, si ellos han revisado en detalle la impugnación presentada y no han encontrado sustento para ella, lo lógico es que le den paso al registro oficial de la candidatura si ya no hay más objeciones al respecto. Así es que es un proceso administrativo normal cada vez que se presenta una candidatura y el CNE, dentro de sus facultades, tiene justamente la competencia para analizar el sustento de la denuncia y eventualmente evacuar la consulta y decir si hay sustento o no y proceder en consecuencia. Así es que no tengo mayor comentario al respecto. Pierina, de pronto, como parte del movimiento, ¿usted tiene conocimiento de si la Revolución Ciudadana va a impugnar esta decisión del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral? Yo creería que no. Aparte me parece sinceramente inoficioso, porque si ya se cumplió esa parte y estamos ya de la ceja al ojo con respecto de la elección, no le veo ningún sentido al tema. Así es que creería que no, pero obviamente no he hecho la consulta puntual ni preguntado sobre el tema, porque como Fabricio bien indicó, estamos ya en la recta final de la campaña y tenemos otras tareas de las cuales hacernos cargo. O sea, debo entender que su criterio es el que ya no cabe. Digamos, ya se pronunció el CNE, ya no cabe presentar un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque esto va a dilatar una calificación infirme de esa candidatura y ya las elecciones son el domingo, ¿no? O sea, creería que, como les digo, no tiene ningún sentido continuar con ese trámite. Hay una postura legítima de parte de la lista del ex candidato Fernando Villavicencio y en ausencia del candidato, en este caso presidencial, el derecho a poner otro nombre. Si ya fue ingresada una impugnación y el CNE consideró que no era válida, me parece que a tan poco tiempo de las elecciones debería de quedar ya ahí el tema y punto. Mi opinión personal. Pierina, gracias por esa opinión. Yo le pregunto al mismo tiempo, a ver, yo entiendo la parte jurídica y para mí no hay discusión desde la parte jurídica porque la ley establece la posibilidad de objetar una candidatura. Revolución Ciudadana presentó una objeción utilizando justamente el recurso jurídico. Esa objeción partía de un hecho que posiblemente le hubiese impedido al precandidato correr en esta elección. El Consejo Nacional Electoral ha determinado que esta inscripción era fraudulenta, como digo, y desechó la objeción y ha calificado esa candidatura. Digo, para mí jurídicamente no hay discusión, pero políticamente esto le pregunto a usted, ¿no siente que esta
objeción presentada por Revolución Ciudadana pudo haber generado una discusión negativa en el último tramo de la campaña que pueda afectarles a ustedes, a su candidata a la presidencia, a ustedes como aspirantes a la Asamblea Nacional? ¿No siente usted que políticamente esto efectivamente les pudo haber minado, les pudo haber afectado, Pirina? A ver, nuevamente voy a dar mi opinión estrictamente personal. La suya, le pregunto la suya. Sí, estrictamente personal. Yo sinceramente, más allá de simpatías o antipatías, porque pues el señor Zurita ha sido también una persona que nos ha atacado continuamente, ha lanzado públicamente acusaciones infundadas y así a lo loco y en un momento crucial en un proceso electoral. Sin embargo, honestamente yo no le hubiera, vamos a usar una frase coloquial, no le hubiera parado bola. O sea, incluso se corre el riesgo de afectar el proceso electoral porque están en su legítimo derecho de participar y, como señala la ley, de poner a una persona en reemplazo de Fernando Villavicencio, que era el candidato original. Ahora, que nos agrade o no su reemplazo, honestamente ni siquiera están en un nivel de preocupación en cuanto a posibilidad de votos, como para decir nos están pisando los talones, que muchas veces es lo que han argumentado para endosarnos la culpa de un asesinato que no cometimos y en el cual no tenemos nada que ver, y aparte exigimos a las autoridades del gobierno que hagan las investigaciones correspondientes con total seriedad, transparencia y objetividad, ya que tienen el apoyo adicional del FBI y la Policía de Colombia, para que se sepa la realidad y se dejen de lanzar irresponsablemente estas acusaciones que también minan algunas posibilidades, porque desafortunadamente hay personas que sí comen cuentos, ¿no? Y no verifican o no dicen, a ver, espérate un ratito, esto es fuerte, vamos a esperar los resultados de las investigaciones, porque al fin y al cabo, pues, recuerden que a Fernando Villavicencio se lo conoció siempre como el denunciólogo, y hay un montón de gente al fin, que ha sido denunciada el mismo día de su muerte, lo hizo con nombres y apellidos en un canal, en una entrevista en la mañana. Entonces, entiendo la bronca en ese sentido, pero honestamente darle más pantalla para que nos critiquen, se vayan en contra nuestra, sigan inventando tonterías y eventualmente pueda haber una afectación a las candidaturas nuestras, me parecía que sencillamente no era ni oportuno, ni correcto, ni prudente, ni conveniente, y podría usar otros términos más. Así es que para mí fue una sorpresa enterarme de eso. No sé quién lo decidió, no sé en qué condiciones se lo decidió tampoco. Ya les digo, yo estaba enfocada en los últimos tramos de la campaña de manera especial, ya que a partir justamente del asesinato de Villavicencio, pues tuvimos que suspender actividades y replantear los últimos días, que normalmente son los determinantes, los cruciales, en una campaña en la que se definen indecisos, blancos y nulos. Entonces, honestamente creo que yo no le hubiera parado bola. O sea, así de sincera, yo no le hubiera parado bola. Estaban en su legítimo derecho de buscar un reemplazo. Por supuesto que molesta la campaña sucia, deshonesta, vil, servil, denigrante que están lanzando entre Zurita y la esposa, la viuda de Villavicencio. Pero por otra parte también está la hermana y el tío que señalan directamente al gobierno. Entonces, pero ahí nadie dice nada, ¿no? O sea, todo el mundo está enfocado en retorcer el tema de las denuncias supuestamente que está presentando Zurita. Pero ya les digo, yo honestamente no les hubiera parado bola para nada. Los contendores son otros, y me hubiera enfocado en seguir proponiendo o presentando contundentemente nuestras propuestas, de qué manera se lo iba a hacer, y para conocimiento y análisis del electorado y la definición de aquellos que todavía no han tomado una decisión definitiva. Pierina, y en medio de toda esta serie de acusaciones, ya en este contexto que analizamos, en medio de estas actuaciones por parte de los candidatos, en general, ¿cómo evalúa usted el desarrollo de esta campaña electoral que
al menos desde mi punto de vista, se ha circunscrito básicamente alrededor de los candidatos presidenciales. Siento que poco impacto quizá ha tenido la campaña como tal respecto de los candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo mira usted? Es literal, o sea, la concentración, obviamente, y es fácil de entender, o sea, como asamblea, más allá de cuántos lleguemos o si somos simpáticos o no al electorado o quién es más simpático que el otro, por la manera de elección y la conformación de las listas, sabemos que muchos vamos a llegar, o sea, ya una segunda discusión sería cuántos, ¿no? Sin embargo, en el tema de los binomios, evidentemente, tenía que hacerse una campaña mucho más focalizada porque además hay un tema, es el Ejecutivo el que puede implementar y dar soluciones a tantos problemas que aquejan a nuestra población en este momento, comenzando por la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, la falta de empleo, falta de inversión en obra pública, desatención y deterioro de todos los servicios básicos y sociales, educación, salud y el etcétera es bastante largo. Entonces había que concentrar evidentemente la campaña en los binomios. Nosotros, por ejemplo, en los recorridos que hacemos, ayer sin más detalle, pasábamos por los lugares y nos dicen, pero mira, necesitamos calles, necesitamos agua potable, se nos está cayendo el mercado y resulta que no son competencias de los legisladores. Entonces, no toda la población hace o tiene clara la diferenciación en cuanto a las funciones que cumplimos como asambleístas y las funciones de quienes son autoridades ejecutivas como el binomio y a nivel local pues prefectos, alcaldes y juntas parroquiales. Así es que esa es la razón por la focalización y siempre la pugna, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente de la República? En este caso nosotros impulsando por primera vez en la historia a una mujer en binomio con Andrés Arauz, a quien ya conocían, a Luisa no la conocían. Entonces sí era importante fortalecer y volcar todo el esfuerzo con el binomio para posicionarlo adecuadamente, como se lo logró, y estábamos a muy pocos números, de muy poca distancia, de alcanzar inclusive una segunda vuelta, hasta que ocurrió lo que ocurrió, pues y de ahí adelante sabemos cómo se ha ido decantando todo el escenario político. Ya les digo, con bajeza, yo he sido deportista toda mi vida y para mí uno de mis principios en todo mi quehacer diario es el juego limpio, ¿no? O sea, yo nunca he sido de voten por mí porque el otro es turro, voten por mí porque el otro no ha hecho nada, no, voten por mí porque yo les ofrezco esto, porque yo estoy en la capacidad de resolver. Ahí sí, como digo, conjugo el verbo yo. Porque no se trata de ganar por ser el menos malo o por contraste, sino porque realmente las propuestas que uno está llevando ante el público son las correctas, las adecuadas, las mejores, y encima hay la capacidad para poder concretarlas, porque también una cosa es el discurso, otra cosa ya es la ejecución propiamente dicha. El día de hoy finaliza la campaña. ¿Qué tienen previsto hoy como Revolución Ciudadana? Porque hay una serie de cuestiones que se han ventilado, que se rumoran, que hay preocupaciones en la organización política por un declive de la aceptación preelectoral, que les ha afectado el asesinato de Villavicencio y también la participación de Luisa González en el debate y todos estos episodios que han ocurrido en estos días. ¿Qué tienen previsto para hoy, Pirina? A ver, para hoy hay cierre de campaña en Guayaquil, entre Distrito 2 y Distrito 1. Ayer ya hubo cierre de campaña en Quito. Antes de eso hubo también una caravana como cierre en Manta. Entiendo que de todos modos desde Guayaquil piensan terminar o rematar en Manabí. Hasta Guayaquil conozco con certeza. Y las actividades clásicas, o sea, una gran caravana y luego un meeting al final de la caravana como remate. Así que no hay mayor cambio respecto de eso. Igualmente, aquellas personas que no están o no van a estar en el cierre van a seguir trabajando los territorios y los medios de comunicación hasta que pues sea el cierre oficial y se asuma el silencio electoral. Así que no hay mayor cambio ni nada
fuera de lo común en cuanto a la forma convencional de cerrar campañas que hemos tenido anteriormente. Expectativas, Pierina, respecto de la nueva asamblea, tomando en cuenta que ya tuvo experiencia con su paso precisamente por el legislativo, presidiendo una de las comisiones dentro de la legislatura, una autocrítica quizá respecto del papel que se desempeñó y los desafíos de aquí en más en este nuevo periodo, por decirlo de alguna manera. Ya, yo siempre hago autocrítica, yo digo medio en broma, medio en serio, que yo me hago un FODA todos los días y tengo un espejo en mi casa de pared a pared, piso a techo, porque eso es lo que me permite vivir aterrizada y no levantarme cual globo lleno de helio. Soy además, por mi formación técnica, una persona que siempre propone la gestión por resultados. Y si bien al inicio, al no haber tenido la experiencia previa como legisladora, es más, si me hubieran preguntado antes de la elección del 2021 si consideraba que tenía perfil de legisladora, les hubiera dicho que no, porque siempre lo mío es más de ejecución. Sin embargo, también estoy acostumbrada a aceptar los retos y cuando me han encomendado una función me he dedicado al 100%. Por lo tanto, y les voy a mencionar 3 razones por las cuales vuelvo a la Asamblea. La primera, porque fui electa originalmente para 4 años y no para 2, que resultó truncado con la disolución de la Asamblea. Y pues obviamente quedaban leyes, no solo desde las propuestas como plan de trabajo legislativo global del bloque como tal, que es un requisito al momento de registrar las candidaturas, sino también de la agenda legislativa que armamos conjuntamente con el CAL, los jefes de bloque y los presidentes de comisiones. Eso por un lado. Por otro lado, yo en el transcurso de esos 2 años presenté en calidad de asambleísta nacional 9 proyectos de ley y algunas propuestas de reformas a cuerpos legales existentes, trabajadas digamos, durante ese tiempo con diferentes representantes de sectores, por ejemplo, la reforma a la ley de discapacidades con las asociaciones diferentes de discapacidades, la ley de protección para pacientes de fibromialgia, asimismo con doctores y con los pacientes y familiares que lo sufren, la ley de primera infancia, lactancia materna y tamizaje neonatal, que está en tratamiento en la Comisión de la Niñez, por mencionar unas pocas. Aparte de eso, tuve el honor y la enorme responsabilidad de presidir la Comisión hoy permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Al término de la primera mitad del periodo legislativo, dejamos aprobados ya los 4 libros del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, COPINA, y dejamos hecho un informe de avance del COPINA indicando una hoja de ruta y actividades que deben hacerse y una línea de tiempo en función de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la preferencia materna en el tema de tenencia. Entonces, por ejemplo, ahí la nueva comisión que integre, los nuevos comisionados que integren la comisión, tendrán que, como primer acto, solicitar la devolución de los plazos, porque los plazos no se suspendieron con la disolución, siguieron corriendo, y el plazo para entregar el COPINA ya completo para consideración del Pleno y aprobación era el 22 de agosto, por lo tanto ni siquiera nos vamos a posesionar para esa fecha, entonces habría que pedir la devolución de los plazos. Para mí es importantísimo, es un código que se ha trabajado a profundidad, más de 5 años, realmente tuvimos que hacerlo prácticamente de nuevo y se lo ha hecho con mucha conciencia, con la sociedad civil, con las autoridades de gobierno, con expertos nacionales e internacionales en los diferentes temas tratados, con mesas técnicas, mesas de trabajo, comparecencias de legislación local, legislación internacional, acuerdos, convenios, y un trabajo realmente muy a conciencia en temas sumamente delicados. Por ejemplo, el libro 4 que trata de los adolescentes infractores, ahora que están siendo captados para extorsión, violación, secuestros y sicariatos. Entonces, era un temas muy, muy frágiles, muy delicados que se debían tratar. Entonces, ahí el código reforma 26 cuerpos legales. Por lo tanto, deben pedir ese plazo a devolver y trabajar para poder aprobarlo
completamente un código tan esperado. Eso, por un lado, hay otras leyes también. Yo fui también parte del Consejo Consultivo de Parlamento Abierto, tanto de la Asamblea, y esto irradia y se trabajaba en toda la región. Ahí promovemos la ética y la transparencia en el ejercicio de nuestras funciones, y yo les añadiría la responsabilidad y la madurez política para entender que aunque llegamos bajo una tienda política, porque así lo dice la ley, tenemos que tener claro que en el momento de estar en la Asamblea somos representantes de todo el pueblo ecuatoriano y debemos trabajar las leyes pensando en el pueblo ecuatoriano y no a título personal, partidista o individual. El uso de la tecnología para mejorar procesos y ampliar la cobertura de la información, la rendición de cuentas, que es obligatoria una vez al año, yo la hago con mucha más frecuencia, y finalmente la participación ciudadana. ¿Por qué recalco esto? Porque hemos sido criticados y la aceptación de la Asamblea está por los suelos, pero tiene que ver también con falta de información. Un sector de la prensa también se ha dedicado a desprestigiarla, pero aparte, falta de información y de involucramiento de la ciudadanía, que sí están al día en los chismes y cotorreos de la farándula, pero no ingresan a la página web para ver las 38 leyes que hemos aprobado, de esas 11 de seguridad, que ya las tiene el Ejecutivo para que pueda implementar su acción antidelincuencial, entre otras cosas. Entonces, y la participación ciudadana, o sea, la construcción de las leyes debe ser en conjunto, y sí es desagradable cuando después de aprobar una ley dicen, ¿y por qué no pusieron esto? ¿Por qué incluyeron lo de acá y no cambiaron lo demás acá? Eso se puede hacer a lo largo de todo un año, que es en promedio lo que se toma para analizar una ley o reforma, incluido el veto presidencial, y en cualquier etapa puede participar observando, recomendando, criticando cualquier persona de manera individual u organizadas, como lo prefieran. Entonces, a mí sí me interesa motivar la participación. Fui también parte de 2 grupos parlamentarios de amistad, Ecuador-Italia, Ecuador-Unión Europea. Ahí se trata legislación comparada, cooperación internacional, capacitación en tecnología, en temas ambientales, bonos azules, visa Schengen, entre otras cosas, por tratarse de estos países y de esta organización. Y el último encargo que recibí, que no lo pude realizar porque tenía las reuniones en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, 15 y 16 de mayo, y ya vino la disolución de la Asamblea, representar a la Asamblea Nacional en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Penitenciaria en el Parlatino. Ahora, para poder hacer eso, para poder sustentar un debate, aportar en el Pleno de la Asamblea, en el tratamiento de una ley, uno no puede hablar tonterías, hay que hablar con sustento, con conocimiento, y para eso hay que leer un montón, informarse un montón, tener un montón de reuniones, y yo sí hago de abogado del diablo con mi equipo técnico. O sea, yo me siento y le digo, a ver, explíquenme esto, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué sucede si se plantea lo de acá? Y en esta condición, ¿y han analizado acá? Entonces, yo sí me meto de cabeza, y por eso le digo, a mí júzguenme por resultados. A mí no me gusta y no estoy de acuerdo que por algún error que haya cometido uno o más asambleístas nos metan todos en el mismo fondo, ¿no? En el mismo pozo. Correcto. Pierina, le pregunto a usted, ustedes llegaron a la asamblea que se instaló el 14 de mayo del 2021, siendo 49 legisladores. Sí. ¿Qué proyección tienen ustedes para esta asamblea? Yo entiendo que tenían una proyección, pero seguramente hoy, frente al hecho de que ustedes mismos reconocen de que los episodios de las últimas 2 semanas han afectado su campaña, lo reconoció el expresidente Correa, lo reconoce usted y otros dirigentes, sí les ha afectado la campaña. Así es. Esto también podría afectarles la proyección de legisladores. ¿Qué proyección tienen de legisladores? No tengo el dato exacto, honestamente, al inicio, y no solamente eran nuestros datos, sino también de otros analistas, incluido método Webster, que ustedes saben que eso limita por los factores que se emplean. El método Hunt entraban los asambleístas en función de la votación recibida por los electores, que a mí me parece eso más justo, porque con los factores se puede quedar, por ejemplo, una persona que tuvo, me invento, 100,000 votos y entrar uno que tuvo 20. Entonces, no siempre eso significa el respeto a la voluntad popular, pero a la vez está la parte de darle opciones y oportunidades
a movimientos más pequeños, normalmente los locales, provinciales o cantonales. Nuestra proyección, en base al histórico, incluido método Webster, era entre 60 y 65 asambleístas. Efectivamente, tiene que haber una merma como consecuencia de los acontecimientos que hemos vivido estos últimos días, pero no tengo honestamente el dato actual. Pero le pregunto si en el radar de ustedes está una proyección de tener menos de 49 como ocurrió en 2021. No, para nada, para nada. ¿Eso no está en su presupuesto? No, para nada. Yo diría que de repente entre, qué sé yo, 55 y 60, pero tanta merma no creería, no lo veo como posible. En la proyección también de ustedes se han planteado que podrían volver a tener el bloque más numeroso. Por sí solos no les alcanzará para tener 70 y ser mayoría, y tendrán que hacer alianzas con otras organizaciones políticas. ¿Usted podría buscar la presidencia de la Asamblea? Miren, antes existía la ley que señalaba que el más votado automáticamente presidía la Asamblea. Eso se cambió justamente en el gobierno de mi hermano, y como ya vimos en el 2021, al haber sido la asambleísta más votada, me tocó presidir por ley la primera sesión. Eso La no sesión, garantiza, la sesión de instalación, así es. correcto. Eso no garantiza que necesariamente que yo continúe como presidente, y eso es lo que pasó en el 2021, ya conocemos esa historia. Acá, en principio, de volver a ser, gracias al apoyo popular, la más votada, me tocaría nuevamente presidir la sesión inaugural. El tema de que si voy o no a la presidencia, o aspiro o proponen mi nombre o no para presidir la Asamblea, no es una decisión mía, es un análisis que se hace a nivel del Buró Nacional. No tengo forma de saber en este momento cómo va a estar conformada la Asamblea. Recuerden que hay movimientos que no presentaron ni presidencia ni listas nacionales, como Pachacuti y la ID, que son considerados pues movimientos fuertes, y el movimiento de la bancada del Acuerdo Nacional, que representaba al gobierno con Creo y a los independientes, tampoco presentó candidatos a nada. Entonces ahí sí hay un escenario de una especie de muévanse las frutas, que es importante considerar. Entonces no hay forma en este momento, o digamos, el análisis general, ¿qué es lo que se hace? En base a cómo se van moviendo los números, de tal movimiento va a entrar uno, de tal movimiento va a entrar otro, pero no sabemos en total, al final, cómo estará conformada. Los acuerdos, las conversaciones, los diálogos no deben ser vistos como el cuco. Eso se da en todos los parlamentos, congresos y asambleas. Siempre y cuando se los haga por encima de la mesa y no por debajo de la mesa. ¿Coincidirá conmigo en eso? Sí, y el problema es cuando quieren posicionar que hay acuerdos bajo la mesa. Y entonces cuando hablan de pactos El con problema, la connotación el problema es cuando los negativa, políticos no le hablan con claridad al país, no dicen, ¿saben qué? Nos reunimos tirios y troyanos y este es nuestro acuerdo y esto vamos a hacer. Eso no suele suceder en la política ecuatoriana, Pierina. Lastimosamente, Fabricio tiene parte de razón, pero a la vez, por ejemplo, si votamos con los socialcristianos, tenemos pactos bajo la mesa. Y cuando votamos o coincidimos en votación con Pachacuti, con la ID, o cuando hemos tenido coincidencias con la bancada de gobierno, o cuando hemos tenido votación unánime, ahí nadie dice nada ni lo reconoce, ¿me explico? O sea, siempre estamos relevando lo que consideramos nos parece negativo o lo que genera noticias. Pero, ¿por qué no se dice, por ejemplo, que la ley de trata y tráfico de personas, ante la ola migratoria tremenda, trágica, nueva que estamos viviendo, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, en una conjunción de movimientos políticos que privilegia? Me explico, o sea, eso yo no lo he oído. Entonces, también hay que hacer un mea culpa desde el trabajo de información, que tampoco se transmite y se informa y se comunica todo lo que ocurre. Entonces, es peor. Para mí, nuevamente, opinión personal, así tuviéramos una mayoría absoluta, que no necesitáramos medio voto de otras bancadas, para mí el trabajo racional, emocionalmente maduro, políticamente responsable, debería ser un diálogo continuo con todas las bancadas y buscar consensos para que las leyes salgan de manera conjunta a favor del pueblo ecuatoriano. Esa es mi postura.
Ahora sí, y de todo da la mata por si acaso. Entonces, si en una familia de 4 miembros criados de la misma manera hay 4 posturas diferentes, imagínense en un cuerpo colegiado, como quieran llamarlo, que es el Pleno de la Asamblea, con tantas diferencias y hasta broncas. O sea, yo no estoy de acuerdo con las broncas personales o las disputas y que se lleven al Pleno de la Asamblea, y eso también hace mucho daño al quehacer político. O sea, yo me tomo en serio mi trabajo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, trato a todo el mundo con respeto, a mí nunca me van a escuchar decirle ni bobo a alguien, por mucho que me gustaría en algunas ocasiones, porque también soy humana por si acaso. Entonces, pero hay que saber en qué momento y en qué lugar, ¿no? Ahí estamos para trabajar por el pueblo ecuatoriano, pero a veces también es complicado que alguien venga y nos insulte o nos diga hasta de qué mal nos vamos a morir gratuitamente y por ganar pantalla, porque las sesiones del Pleno se transmiten en vivo y en directo, y uno tener que callarse, ¿no? Entonces es complejo, por eso hago un llamado a la madurez política, a la madurez emocional, para tener claro que vamos ahí a trabajar un tema legal para dar soluciones y herramientas al Ejecutivo para que pueda implementar sus políticas públicas y sus acciones. Entonces, si vamos con eso y una base de respeto elemental, porque nadie está obligado a pensar igual que nosotros. Es más, yo creo que si yo pienso de manera diferente con usted, nos sentamos sobre un tema, nos sentamos y, a ver, ¿y tú qué opinas de esto? Eso debería ser lo ideal, Pierina. Es el proceso constructivo que deberíamos llevar. Pierina, le agradezco por el tiempo. Veamos qué pasa en este último tramo de la campaña y el domingo de elecciones. Muy amable, gracias. Gracias Belkis, gracias Fabricio. Un abrazo, gracias siempre por Muy la amable. oportunidad. Gracias a Pierina Correa Delgado, que ha estado con nosotros en esta mañana. Al inicio, Pierina Correa ha dado su opinión personal. Ella cree que Revolución Ciudadana no debería ya presentar ningún recurso ante el Tribunal Contencioso en contra de la calificación de la precandidatura presidencial de Cristian Zurita. De esta manera, el sábado, si es así, si eso ocurre, el sábado quedaría en firme esa calificación y el domingo Zurita llegará como candidato presidencial. Y por otra parte, pues, nos ha dado su visión en torno al cierre de la campaña. Voy a la pausa.